Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos hoy día en un nuevo programa aquí en Soy lo que como. Como ustedes saben, me acompaña siempre Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Caro. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también. Sé que hoy día traemos una invitada súper buena y además un tema súper interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Nicole? Hoy día vamos a hablar de epigenética y los primeros 1000 días de vida. No sé si lo has escuchado, Caro. Por supuesto que sí, pero no soy la experta. Sí. Así que hoy día nos acompaña Francisca Vergara. Ella es médico pediatra, trabaja en el Hospital de Puerto Montt y nos viene a conversar acerca de lo que es epigenética. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá igual, encantada, por acceder a venir a conversar acerca de este tema, que lo conversábamos antes, ¿cierto? Y es algo nuevo. Entonces, la primera pregunta que todos queremos saber es, ¿qué es la epigenética? Mira, la verdad es que es un término que no tiene ni 100 años desde que se acuñó la primera vez. Y es una ciencia que está todavía muy en pañales, que todavía tiene muchos estudios, pero es una ciencia bastante sólida, que tiene mucha evidencia. Y se refiere a todos los cambios estructurales que ocurren alrededor del genoma, que no modifican el genoma en sí, la genética, pero que pueden ser heredables y que condicionan la expresión de estos genes en las generaciones futuras, ¿ya? Los principales cambios están dados a través de la metilación del ADN y otros conceptos que son mucho más engorrosos y que a nivel molecular son súper específicos. ¿Pero qué significa? Significa que las condiciones en que estos niños fueron gestados, las condiciones de la madre en el momento del embarazo y todos los cambios que suceden durante los primeros 1000 días de los niños tienen un impacto que va a repercutir en toda la vida de este futuro adulto y anciano. Ya. Oye, y cuando hablamos de los 1000 días, ¿desde cuándo? ¿Cuáles son los 1000 días? Los 1000 días se refieren a los 270 días que en promedio están en gestación desde el momento de la concepción, ¿cierto? Los primeros 360 días del primer año de vida y los segundos 365 días del segundo año de vida. Claro, entonces ahí contempla desde la gestación. Desde la gestación. Hasta los 2 años. Hasta los 2 años, sí. Y esto se involucra con la epigenética. Exactamente, está directamente relacionado. Entonces ahí lo que nosotros vemos es que desde el momento de la concepción, cómo se comporte esa madre, lo que consuma esa madre, va a influir de aquí a el resto de la vida de ese hijo. Y no solamente lo que haga la madre desde el momento de la gestación. Está demostrado que el factor más influyente de desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el futuro del adulto es el peso de la madre en el momento de la gestación, en el momento de la concepción. O sea, no el peso directamente, sino que la situación nutricional de la composición esta madre corporal. Exactamente. Si esta madre tenía una malnutrición por exceso, o tenía una desnutrición, o tenía factores de riesgo como consumo de alcohol, tabaco, baja carga de nutrientes, micronutrientes importantes. O sea, incluso es desde antes del momento de la concepción. Cómo está esta madre en el momento en que se embaraza va a determinar la vida de este futuro niño para el resto de su vida. ¿Y cómo se puede expresar? Por ejemplo, ya vemos de que, o ya mencionaste, de que pueden tener problemas cardiovasculares, ¿cierto? Exactamente. Pero ¿qué es o cómo se tiene que comportar esta mamá desde el momento de la concepción o cuáles son los factores de riesgo que podría tener y cómo se expresaría después en la vida? De acuerdo. La epigenética, la verdad es que está estudiada en factor de estresantes de la madre, en la situación emocional de la madre, la situación nutricional es una de las cosas más estudiadas y de lo más importante. Cuál es la ingesta nutricional de esta madre durante el embarazo y desde que nace este bebé, cuáles son los tipos de alimentos que reciben. Y aquí es donde entra la importancia más fundamental de la nutrición de los primeros 1000 días, por lejos, es la lactancia materna. O sea, la ingesta de lactancia materna determina fuertemente futuras expresiones genéticas y también la incorporación tardía de la alimentación complementaria después de los 6 meses. ¿Cómo es esta alimentación complementaria? Que es una alimentación saludable, que tenga harta ingesta de micronutrientes, no tan rica en proteína, nada de azúcares ni grasas saturadas, ¿cierto? Y que los alimentos altamente procesados sean incorporados lo más tardíamente y ojalá después de estos 1000 días
incluso el azúcar también incorporada después de estos 1000 días. ¿Cómo va a afectar esto en la vida futura de este niño? Primeramente en enfermedades cardiovasculares metabólicas, ¿cierto? Diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, pero también tenemos algo súper importante, que son otros tipos de enfermedades inflamatorias. Las enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades autoinmunitarias también, y está altamente demostrado también que el cáncer es uno de los factores sumamente importantes que sí está determinado por la nutrición de este niño. La nutrición afecta directamente el alto riesgo de desarrollar cánceres a futuro. O sea que y acá hay que tener súper en cuenta que esa mamá que está, ¿cierto?, con este bebé en gestación, y porque puede ser de que quizás en el embarazo yo no me porté muy bien, ¿ya? Pero puede ser, por ejemplo, de que en el embarazo no tuve un embarazo adecuado, pero después de eso sí le incorporo, tengo lactancia materna con mi hijo, incorporo la alimentación complementaria cuando debe y retraso la incorporación del azúcar, sal y alimentos ultraprocesados. Igual es un factor protector. También es un factor protector. Ya, o sea, esto incluye todo este periodo de los primeros 1000 días. Es decir, por ejemplo, yo tuve un embarazo con hiperémesis gravídica. Tengo 3 hijos, mis 3 embarazos estuve con vómitos durante todo el embarazo, por lo tanto mi nutrición fue bastante inadecuada. ¿La hiperémesis gravídica qué es? Es los vómitos, que yo vomitaba todos los días de mi embarazo, entonces tuve una nutrición bastante deficiente, tuve bajas de peso durante el embarazo en vez de tener ganancias de peso, que es lo que se espera. Entonces, claro, uno trata de suplementarse, tuve una anemia, tuvieron que inyectarme fierro, qué sé yo. Pero una vez que mis hijos nacieron, yo me aboqué absolutamente a nutrirme mejor, a alimentarme más sano, a dar lactancia materna. Yo hasta el día de hoy le doy a mi hijo de 3 años. Porque la lactancia materna es hasta que la madre y el hijo lo requieran. Y antiguamente tenemos que pensar que hace 100 años atrás no existían las fórmulas comerciales infantiles y la única forma de alimentar a los lactantes era con lactancia materna. Y en periodos en que tampoco era fácil acceder a otros tipos de lactancias de otros animales, los niños se alimentaban de lactancia hasta los 10 años. Y era lo que pasaba en ese momento. Ahora, cultural y socialmente no se ve tan bien que un niño tan mayor. Yo diría que hasta los 3 años la mayoría de la gente está de acuerdo. Después ya comienza a haber un poco más de conflicto. Sí, después lo juzgan. Mucho. Entonces, acá hay algo importante que hay que considerar, de que si yo como mamá no me estoy alimentando bien o no lo hice tan bien, no importa, o sea, no es tan grave porque después de eso yo sí puedo tener y proteger la salud de por vida de mi hijo. Exacto. Súper. Yo tengo una duda, quiero volver un poquito atrás. En esto de la epigenética, igual estuve leyendo y todo, pero me quedó la duda, ¿incorpora la epigenética el factor del papá, por ejemplo? ¿Influye también, en este caso el sí. papá sobre la epigenética? Solo de la mamá, sí. Pero la verdad es que sí. Porque ¿qué es lo que hace la epigenética? Cuando una persona tiene una base genética, ¿cierto? Tiene sus cromosomas, sus genes. Nosotros expresamos una pequeña cantidad de ella y tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra misma carga genética, genes que expresan una buena eutrofia o genes que expresan más riesgo de obesidad o genes que expresan otro tipo de factores de riesgo. Y cómo nos comportamos hace que estos genes se activen o se desactiven. O sea, si estoy en un ambiente donde estoy comiendo mal, donde hay consumo de cigarro, consumo de etcétera, de cosas que son negativas para la salud, se van a activar estas cosas exactamente, malas. Y otros genes se van a suprimir. Y esto también se traspasa a través del espermio al futuro individuo, también determinado por los comportamientos previos del padre en el momento de la concepción. Sí. O sea, es importante también en este caso que el papá pudiera cuidar también su genética previamente porque a través del espermatozoide también va a transmitir todos esos genes también. Exactamente. Y eso también se considera epigenética, ¿no? También. Sí. Ahora, no es un cambio dentro de la genética en sí, no es que los cromosomas o que hayan mutaciones genéticas dentro del cromosoma, sino que es como la activación o la supresión de estos y cómo estos se van a expresar en este individuo a futuro. Y son heredables, todavía estamos estudiando hasta cuántas generaciones se pueden heredar estos factores. Y ahí entra la epigenética que dice
se transmiten estos genes, ¿cierto? A través del espermatozoide, a través de la mamá, ¿cierto? Que está gestando, pero después están los factores externos que determinan si es que eso se logra desarrollar o no. Exactamente. Es un proceso bastante complejo porque, claro, viene determinado desde el padre de la madre, pero además también depende del ambiente de este niño durante estos periodos que son muy críticos, que los primeros 1000 días el periodo de crecimiento acelerado más grande dentro de toda la vida de este individuo. Exacto. Por eso es un momento tan vulnerable y susceptible de que todo lo que se haga en este periodo va a repercutir para el resto de la vida. Exacto. Sí. Y eso era lo que justamente queríamos transmitir un poco, como el cuidado de las infancias, que es algo que también siempre con Caro lo abordamos acá en la radio, en realidad todos los grupos etarios, pero la infancia es un periodo crítico, es importante abordarlo porque a partir de estos 2 primeros años podemos determinar finalmente qué tanta probabilidad de patologías o de enfermedades a largo plazo existen. Claro, y esto crónicas no transmisibles. Exacto. Y eso también se mezcla hoy en día con la alimentación actual, ¿cierto? Exacto. Que están demasiado en boga o muy normalizado que se les entregue alimentos, salchichas, longanizas, como para que las personas entiendan en la casa, a menores de 2 años. Sí. Los nuggets. Bebidas. Todos los snacks, las ramitas, exacto, los pop. Exacto. Además de eso, los ambientes, como lo hablábamos antes, los ambientes con exceso de humo, por ejemplo, el cigarro, el tabaco, todos la nicotina en general, son ambientes que pueden desencadenar enfermedades en los niños, claro, especialmente en toda la población. Las alergias, el asma, la rinitis, alergias alimentarias también. Claro, la madre dice que ¿cómo influye que yo fume durante el embarazo si mi hijo no está respirando este aire? Pero eso está generando modificaciones en el genoma de ese niño para el resto de su vida. Y ahí, ¿cómo influiría el consumo de cigarrillo en la expresión de este bebé que se está gestando? No entiendo muy bien la pregunta. Por ejemplo, tenemos una madre que fuma, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con ese bebé? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a desencadenar en ese bebé, una vez que nace, ¿cierto? Que esta madre fume. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Qué es lo que va a expresar? ¿Cuáles van a ser las repercusiones que va a tener el recién nacido si es que una madre consume cigarrillos durante el embarazo? Tiene más que ver con respecto al ambiente inflamatorio que genera el consumo de tabaco, porque no solamente es tabaco, sino que es nicotina, otras sustancias que no recuerdo en este momento, pero que son súper nocivas. Tienen como 2000 sustancias. Sí, todo lo que acompaña el cigarro en el fondo y que genera un ambiente proinflamatorio y susceptible también a que este sistema inmune se confunda lo que es realmente un patógeno, un agente nocivo de algo que es propiamente del cuerpo. Entonces, genera mucha enfermedad inflamatoria. Todo lo que tiene que ver con la triada atópica, el asma, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, pero también las alergias alimentarias que estamos viendo mucho últimamente, alergia a la proteína de leche de vaca, a la soya, el huevo, y niños que son multialérgicos a múltiples alimentos también, que hacen que la vida familiar sea bastante compleja, pero además a futuro también a enfermedades cardiovasculares, lo que conversábamos, cáncer, entre otras cosas. Y ahí, por ejemplo, que hay algún... porque claro, estamos hablando de que esta madre consume una alimentación inadecuada, ¿cierto? Hay ciertos micronutrientes de vitaminas y minerales que hay que tener mayor precaución o que esta embarazada tiene que tener especial cuidado para evitar, por ejemplo, el desarrollo de estas alergias alimentarias. Con micronutrientes específicos, la verdad es que lo desconozco. No sé si existe algo de evidencia al respecto. Podríamos averiguar y conversarlo en una siguiente oportunidad. Pero sí, por ejemplo, el ácido fólico, que es fundamental para el desarrollo del tubo neural y que previene enfermedades del cierre del tubo neural, ¿cierto? Que no haya déficit de fierro, para que la madre tiene durante la gestación un riesgo aumentado de tener anemia también. El zinc. Varios otros que también son súper importantes, que tienen que estar dentro de la dieta de la madre y que lo ideal es que se ingieran directamente de los alimentos de forma natural, ¿cierto? De las frutas, de las verduras, de los alimentos lo menos procesados posibles, como de la tierra al plato directamente. O básicamente, de hecho,
En las clases los vemos mucho también en la cátedra, cuando trabajamos nosotros con la Caro en la universidad y hacemos planificaciones con los estudiantes y vemos la alimentación de un menor de 2 años, es básicamente frutas, verduras, la leche ojalá materna o leche, en este caso artificial, en algunos casos la leche del consultorio, ¿cierto? Y luego sería pescados, legumbres, huevos y carbohidratos. O sea, no necesitan más, no necesitan las galletas que muchas veces son como, no, si son galletas para niños o yogur. A veces no necesitan eso porque la carga de proteína es muy alta. O sea, la cantidad de carne que debe comer un lactante mayor o un preescolar como niños pequeños es muy poquito. Entonces, la idea de este programa también es un poco concientizar sobre la alimentación durante la gestación y lo previo a la gestación, que también influye. O sea, el papá influye, la mamá influye. Por lo tanto, desde antes ya hay una influencia sobre la alimentación durante la gestación y después posterior. O sea, hay hartas oportunidades para mejorar. Si la estás haciendo mal en alguna de esas, bueno, sí, siempre hay una oportunidad como para mejorar en alguno de los puntos. Exacto. Sí. Y que obviamente acá no queremos que nadie se sienta juzgado, sino que es solamente, como bien mencionas, Nicole, de educar a la población en esto de que, porque es súper importante mencionar y decir como chuta, en realidad desde el momento que yo estoy embarazada, desde que decido embarazarme, y si no lo decido y pasa, es como ya, tengo que asumir esta responsabilidad de que mi hijo no es que yo solamente voy a alimentarlo, tiene que tener todos los nutrientes necesarios, sino que cuán importante es de que yo realmente me alimente muy bien, realice actividad física, consuma los micronutrientes necesarios para prevenir patologías a futuro. O sea, así de importante es, por ejemplo, si yo tengo una privación de algún tipo de alimentos o si yo consumo alcohol o cigarrillos, por ejemplo, eso va a hacer de que este bebé tenga supresión de nutrientes. Entonces, esa supresión de nutrientes va a hacer que ese bebé crezca menos, que tenga mayor ansiedad, que después va a nacer y no va a tener control de su alimentación. Y además, el desarrollo de posibles alergias alimentarias, enfermedades inflamatorias. Entonces, todo eso va acarreando el desarrollo, ¿cierto? Y la expresión de esto en ese bebé. Entonces, y por lo mismo no sabemos, porque la epigenética es nueva, como mencionabas, Francisca. Entonces, como es nuevo, esto nació por las grandes hambrunas que tuvimos ya en el periodo, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, cuando esas madres se embarazaban y se alimentaban muy poco, tenían muy pocos alimentos. Entonces, eso fue una expresión ya de ciertas patologías que es lo que estamos viendo ahora. Pero actualmente no sabemos cómo se va a comportar esa alimentación actual que estamos teniendo en nuestros hijos. Claro. En nosotros, o sea, nosotros, claro, estamos viendo adultos de 40 años que tienen muchas enfermedades, que están muriendo con accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, infartos. Entonces, claro, ahora vemos esto, pero no sabemos cómo vamos a hacer con la alimentación actual, con la contaminación ambiental que tenemos, con el bajo consumo de agua, bajo consumo de ejercicio, bajo consumo de frutas y verduras. Entonces no sabemos cómo se va a expresar, quizás cuántas enfermedades más vamos a tener a futuro. Entonces ese es el llamado también a cuidarnos, a tomar esta conciencia, lo importante que es consumir lo realmente necesario, disminuir los alimentos. Acá hemos hablado muchas veces acerca de estos alimentos ultraprocesados, que sí hay mucha evidencia, entonces ahí es como ya, cuidado con estos alimentos ultraprocesados, tratar de disminuir considerablemente esto. Así que hay harto que hacer, hay harto que educar y hay harto que desconocemos también. Sí, y lo otro que le quería preguntar a Francisca, que en este caso, como volviendo a esto de la epigenética, ¿cierto?, también leía, por ejemplo, que la epigenética, como es algo externo, ¿qué tanto va a influir? Porque está la genética propiamente tal, ¿cierto? Está la genética que les entregan los progenitores al hijo, ¿cierto? Y después, ¿cómo se expresa a través de la epigenética, que en el fondo es lo exterior? El ambiente. El ambiente. Dentro de esto, ¿cómo nos podrías resumir de las cosas del ambiente que pueden influir como epigenética propiamente tal? Como para que quede como súper claro en ese sentido. Mira, leía
un documento que decía que los determinantes de nuestras expresiones están dados en un 30% por la carga genética, pero un 70% por el ambiente, que es lo que estamos denominando ahora como epigenética. ¿Qué es lo exterior? ¿Qué es lo exterior? Ya. Ahora, estamos hablando de la nutrición, que es un factor sumamente importante, pero también hay otros elementos que afectan también a nuestra genética, y dentro de eso está nuestra condición de salud mental también, que no lo hemos conversado mucho durante este momento, pero en la situación de la sociedad actual, la cantidad de información, la rapidez de todo, también ha hecho que hayan muchas más enfermedades de la esfera de la salud mental. Post pandemia tenemos un boom de adolescentes que están con alteraciones de su salud. Y ahí, por ejemplo, la salud mental, o si esta madre tiene mayor estrés, ¿qué ocurriría con eso? Eso también genera cambios en la epigenética, o sea, activa también todos estos mecanismos que conversamos. Tiene un factor determinante sumamente importante también. Entonces, una mamá embarazada estresada también es una mamá que está activando genes que después van a hacer que estos niños tengan quizás también una tendencia a tener enfermedades de esta esfera, ¿cierto? Mayor ansiedad, alteraciones del ánimo, que nosotros estemos con un nivel de tensión también más elevado, que liberemos cortisol o catecolaminas de forma más rápida ante cualquier evento estresante. Y quizás también es lo que estamos viendo ahora, porque estamos llamando a las generaciones nuevas como las generaciones frágiles o que son un poco más lábiles, y quizás también es producto de nuestras mismas condiciones cuando nosotros fuimos madres de estos niños, y cuál era nuestro nivel de estrés de ese momento, y no lo sabemos, pero se está estudiando. Exactamente. Claro, qué interesante eso. Sí, y bueno, aquí igual quería como preguntarte eso mismo. La pregunta de Caro igual me surgió cuando empecé a leer sobre este tema y decidimos cómo hablar de epigenética, que era cómo se transmite, porque en algunos leía que al aumentar el cortisol también cambiaba como el líquido amniótico. ¿Eso es tan así? ¿Puede así, como que se transmite a través como de cambios medios bioquímicos? Exactamente, la liberación hormonal de la madre, si bien no está la sangre de la madre en directo contacto con la sangre del feto, pero sí estas hormonas atraviesan la placenta, y cuando una madre tiene liberación de insulina, esa insulina también aumenta, los mecanismos que aumentan la insulina en la madre, aumentan la insulina y los factores de crecimiento del niño también. Por eso las madres, por ejemplo, diabéticas, tienen niños macrosómicos o más grandes. O nuestro nivel de cortisol también, estos mecanismos activan que el niño también tenga un aumento de cortisol dentro de su sistema, o atraviesan la barrera placentaria y aumentan también estos niveles hormonales en el líquido amniótico o directamente a través del cordón umbilical para el bebé. Entonces, todo lo que hacemos repercute grandemente en nuestros hijos, y hay que asumir eso también como una responsabilidad. Exacto. Qué importante. Así es, súper importante. Francisca, si tuvieras que mencionarnos o decirle a nuestros auditores ¿con qué te gustaría que se queden de esta información de la epigenética? ¿Qué te gustaría como el mensaje final de hacer sobre la epigenética y estos 1000 días? ¿Ya? Yo creo que asumir la responsabilidad de que lo que hacemos repercute en la vida de nuestros hijos para el resto de sus vidas. Vengo llegando del Congreso de Pediatría en Concepción. Estuvo muy interesante, hubieron muchas charlas, pero con lo que más me marcó fue cuando un pediatra ya veterano puso una diapositiva en su presentación que cuál es el objetivo de la pediatría. El objetivo de la pediatría es generar adultos mayores sanos, sin tantas enfermedades no transmisibles, que tengan una buena calidad de vida, felices y que puedan haber disfrutado de sus vidas. La pediatría está enfocada en cómo va a ser este individuo el resto de su vida. Esa es la importancia que tiene la pediatría, lo que tenemos también quienes somos madres de nuestros hijos, que lo que hacemos en la infancia repercute para el resto de sus vidas. Y eso es así de importante y tenemos que asumirlo como tal. Sí. Tremendo mensaje que nos dejas, porque es así de potente el hoy
para la vejez. O sea, un niño o solo el embarazo va a repercutir hasta la vejez en esos niños. Entonces es un tremendo mensaje. Te agradecemos, Francisca, por estar el día de hoy acá con nosotras. Sí, gracias. Pues súper interesante este tema y obviamente yo creo que vamos a hablar acerca de otro tema y te vamos a volver a invitar. Así que como siempre nos vemos el próximo viernes aquí en su programa Soy lo que como. Nos vemos, Nicole. Nos vemos. Chao, chao. Chao a todos.